como decía el hermano Sergio, gracias a Dios llegó a tiempo, bendito Dios. Y lo que yo sí sé es que Dios nunca llega tarde, bendito Dios. Bendecimos al Señor por todos los hermanos que están, y la verdad, sinceramente, yo anhelaría y desearía que en toda la se juntara cada vez que hay servicio, pero parece que eso no es posible. Pero gracias a Dios por los que estamos acá. Amén. Quiero hablar unos minutos de este tema, la esposa que llega a ser llamada, o la esposa llamada modelo. La esposa modelo no es la esposa que concursó, y valga la redundancia, en un concurso. Si quiero que eviten conversar y estarse riendo. Ella no concursó en un concurso, valga la redundancia, de modelo, donde la clasificaron y luego la eligieron la reina del certamen por su belleza, para que luego llegue a ser modelo. El verdadero modelo, según la palabra, está descrito, bendito el nombre del Señor, en varios capítulos. Es muy difícil incluso, hermano, hablar un tema como este en 50 minutos, 60 minutos, y le explico por qué. Porque es que la mujer es tipo de la iglesia y la iglesia es tipo de la mujer. Entonces es muy difícil tratar un tema como este en 60 minutos. Pero solo lo que quiero hacer es plantar algunos versículos en su corazón. Versículos sobre los que creo que se debe de trabajar. O sea, yo sinceramente creo que las mujeres de la iglesia deberían de trabajar sus vidas. Estoy hablando no solo las casadas, sino que incluso pienso que las solteras deberían de ser enseñadas y ministradas en estas ministraciones que no son nuestras, sino que son apostólicas. La iglesia se edifica, dice las escrituras, sobre la doctrina, primero sobre el fundamento que es Cristo, y luego después sobre las doctrinas, dice la palabra del Señor, que son las estructuras de la edificación que ponen los apóstoles y los profetas. Y déjenme decirle algo, hermano, lo voy a decir en positivo. En positivo es: usted y yo tenemos derecho a ser bendecidos si nosotros respetamos, amamos y obedecemos los principios bíblicos. Pero si nosotros no respetamos o no amamos o no obedecemos los principios bíblicos, una de las cosas que va a suceder es que lo que nosotros plantemos o edifiquemos no es de Dios. Como no es de Dios, es probable que tengamos la dicha de, siendo pueblo de Dios, que venga el Señor y arranque todo lo que Él no plantó. Pero yo creo que entonces se manifiesta una frustración, porque si usted trabaja y edifica supuestamente, y edifica y luego se da cuenta que todo se viene abajo, yo me imagino que eso frustra a una persona. O sea, dices, invertí 15 años de mi vida, 10 años de mi vida, y lo hago de perder todo. Y déjeme decirle, hermano, que yo creo firmemente que Dios constituyó el matrimonio para que el hombre fuera feliz y la mujer fuera feliz. O sea, definitivamente una de las cosas que hace feliz al hombre primero es Cristo y luego su mujer. Yo no sé qué dicen los varones casados.
Y le voy a decir ahora a las mujeres casadas, yo creo firmemente que lo que la hace usted feliz es Cristo y su esposo, bendito el nombre del Señor. Usted dirá, usted no conoce al mío, pero usted tampoco me conoce a mí, ni tiene por qué, porque ya yo tengo mujer. Pero el punto es este. Quizás por eso una de las primeras cosas que dejó Dios claro es cuando sacó de la mujer al hombre. Una de las cosas que dejó claro fue esta: dejará el hombre a su padre y a su madre. Y sabía Dios que hay madres, sabía Dios que iban a haber madres que eran controladoras, manipuladoras, hechiceras. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos, ya expliqué en días pasados esto, y lo expliqué de esta manera. O sea, dije, la Biblia no dice que los dos serán un solo espíritu, un solo sentimiento o una sola alma. Lo que dice la palabra de Dios es que los dos serán un solo cuerpo, una sola carne. Me quedé enganchado, colgado con eso, y le explico hasta dónde me fui. Cuando hay una correcta elección para el matrimonio en ambos lados, entonces está hablando hombre, mujer, mujer y hombre, una de las cosas que Dios previó es que ellos, siendo una sola carne, sean carne de resurrección. No sé si usted puede entender lo que yo le estoy diciendo. Siendo una sola carne, porque ¿y qué cosa es el cuerpo de la resurrección? Perdóneme, ayúdeme. ¿Qué cosa es el cuerpo de la resurrección? Carne y hueso. Eso no me lo estoy inventando yo. El Señor Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: tóquenme, para que ustedes se den cuenta que yo no soy un fantasma, porque un fantasma no tiene carne y hueso. ¿Qué estaban tocando? Estaban tocando carne y hueso. Ahora estoy pensando, si un hombre y una mujer ellos llegan a ser una sola carne, ¿no estará en la mente y en el propósito de Dios que ellos lleguen a la resurrección? Pregunto. Parece que no están muy convencidos, pero yo sí. Por eso la unidad indisoluble del matrimonio. Y lo triste de esto es, y le explico, lo más triste de esto es que los psicólogos de este país dicen que el matrimonio a los 5 años ya está desgastado y a los 10 necesita ser renovado. Pues usted sabe cómo se renueva, según ellos, el matrimonio: con otra mujer, con una aventura, con un escape. Que el Señor los reprenda. Están endemoniados, de verdad que sí, hermano. Bueno, entonces quiero compartir unos versículos, y el primero que quiero que ustedes vean es olvidé el título. ¿Cuál es el título? La esposa llamada modelo. O sea, hoy le quiero ministrar a las mujeres. De igual manera, y de paso a la iglesia, de igual manera, las mujeres, así fue traducida, pero en el griego dice específicamente las esposas, deben de ser dignas. Quedémonos unos minutos de aquí. La palabra pudo haber sido traducida reverente, honradas. O sea, ¿cómo debería de ser una esposa? Primero, reverente, puse ahí reverente, honradas. Lo próximo que dice, las esposas deben de ser adoradoras. O sea, queremos levantar a la próxima generación y queremos que nuestros hijos sean adoradores. Si una madre es una adoradora, sus hijos serán como adoradores.
Eso no me lo estoy inventando yo. Usted sabe que en la palabra está, ok, tal la madre, tal la hija. ¿Quieres ver cómo va a ser tu esposa dentro de 30 años? Mira a su mamá. Eso es así. Ok. Y usted no, y escuche, quizás usted puede ver y detenerse en sus arrugas, pero deténgase en su sabiduría. Deténgase unos minutos en su modestia. Deténgase unos minutos en el carácter de ella, en la formación de ella. Porque cuando uno dice así, lo primero que se le viene a usted a la mente es el físico. Pero yo le voy a demostrar que la mujer modelo no es físico, sino que es un ornato, bendito el nombre del Señor, interior según la palabra. Entonces dice aquí, debe de ser reverente, debe de ser adoradora, debe de ser una mujer piadosa. Para los que están tomando nota, la piedad es el esquema del evangelio, o sea, debe de ser una mujer que tenga esquema de evangelio, que tenga doctrina. Luego, la mujer, además de ser piadosa, debe ser una mujer temerosa de Dios. Debe de ser una mujer seria y debe de ser una mujer honesta. Ahora, ¿qué no debe de ser un diablo? Eso no lo digo yo. Eso lo dice Pablo a Timoteo. ¿Qué no debería de ser ella? Un diablo. Lo cual quiere decir que hay mujeres que se dicen ser cristianas y son unos diablos. No lo digo yo, lo dice Pablo. Mírenlo para que usted vea. Ok, miremos aquí unos minutos. ¿Cuál es la función del diablo? Calumniar. Esa es la función del diablo, calumniar. No sé si alguna vez usted ha visto gente enojada. ¿Ha visto gente enojada usted? Usted dirá, yo cuando me enojo me pongo delante de un espejo y reconozco que estoy enojado. Ahora, el enojo es terrible. Le quiero contar algo, solo contar algo, bendito el nombre del Señor. Hubo un hombre que se enamoró, tenía un castillón, hermano, tremendo. Está en la Biblia. Y miró por una ventana, miró para un costado y vio un cachito de tierra próspero, bendecido. Gloria a Dios. Impresionante. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Era el rey de Israel. Y si hubiese querido tener, es más, él tenía, pero si él hubiese querido tener más, lo hubiera podido tener, pero se enamoró de algo que había al lado. No me quiero demorar mucho aquí. Y entonces acá le dijo a Nabot, véndeme tu viña. Y Nabot le contestó, la verdad, no te la quiero vender, porque este es un regalo de mi papá, es la herencia que mi papá me dejó. Y mire, hermano, la mujer que tenía acá era un diablo. Olvidémonos unos minutos de su nombre, era un diablo. Mire cómo planificó esto. Busquemos a 2 testigos que sean, eso no lo dice su Biblia, pero la mía lo dice. De repente la suya no, pero la mía lo dice. Busquemos a 2 hijos de Belial. ¿Y de dónde sacaron los hijos de Belial? De en medio del pueblo de Dios. Eran israelitas reengendrados. Los israelitas eran hijos de Dios. Y lo que ella dijo es: busquemos a 2 hijos de Belial, traigámoslo y hagamos un juicio. Y en el juicio
que los dos hijos de Beliar digan, mira hermano, que los dos hijos de Beliar digan que éste blasfemó contra Jehová. ¿Sabe cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. O sea, imagínese usted. Ok, usted dirá, esto está demasiado fuerte. Sí, le quiero comentar algo. Las mujeres que programan calumnias tienen espíritu jezabélico. Anótenlo, llévenselo de recuerdo. Si ustedes quieren, bótenlo y, como dicen los puertorriqueños, échenlo por el zafacón para abajo. Pero esto es más espiritual de lo que mucha gente se imagina. ¿Por qué usted se piensa que Pablo se tomó tiempo para decirle a las mujeres santas de Dios no sean calumniadoras? O sea, ¿por qué usted piensa que se tomó el tiempo de decirle a una iglesia cómo deberían de ser las mujeres? ¿Solo para que le vaya bien en el matrimonio? No. Es que detrás de esto hay un mundo de tinieblas que se mueve, hermano, pero para destruir. Entonces, sígame unos minutos. ¿Qué no debería de ser ella? Calumniadora. No debería de ser una mujer acusadora. Mire, hermano, la Biblia dice en el libro de Proverbios que una de las cosas que hacen las mujeres de bien que edifican su casa es que en su boca siempre está la voz de clemencia. Siempre está la voz de clemencia. Fíjese como estoy diciendo, no de tolerancia, sino de clemencia. Síganme unos minutos aquí. Dice la palabra del Señor que no debería, o sea, que no deben de ser calumniadoras. Y a continuación dice, deben de abstenerse de vino. Otras traducciones bíblicas es deben de ser discreta. Otras traducciones bíblicas dice deberían de velar. Y entonces finalmente dice la palabra del Señor que el Señor dice por la boca de este apóstol, deben de ser fieles. ¿En qué? Ayúdenme a predicar. Ayúdenme a predicar. ¿Fieles en qué? En todo. Entonces yo me puedo atrever a decir que hay mujeres que son infieles. No, hermano, yo no soy adúltera. Oh, sí. Porque dice la palabra de Dios que deberían de ser fieles en qué? En todo. Todo, díganle a su hermano, todo es. Yo sé que este tema está hiper fuerte. Está durísimo este tema. Espero yo que no me crucifiquen ahora cuando se termine el culto. Pero hay que ser fieles. Le dice el Señor a la mujer que es esposa fiel en todo. Déjeme decirle algo. Las infidelidades comienzan con las mentiras. Y las mentiras comienzan con cosas escondidas. No debería de haber madre que le esconde a su esposo una situación de sus hijos. Eso es una infidelidad. Y la palabra del Señor dice que debe de ser fieles en todo. No debería de haber una mujer a quien su esposo le entrega una cantidad de dinero, se la pone en las manos y ella le miente con relación al uso del dinero. La mujer debería de ser como fiel en todo. Ok, yo creo que esto es importante que usted lo oiga. En la medida en que una mujer o un hombre, y ahora voy a generalizar porque la mujer es tipo de la iglesia, es infiel, una de las cosas que sucede es que se está quebrando el manejo de nuestra integridad. Y si se quiebra la integridad, para los que están tomando nota, se abrió una puerta. Se quebró la integridad, se abrió una puerta, pero no una puerta a Dios,
se abrió una puerta para que ministraciones que no son de Dios comiencen a entrar. Entonces yo le suplico, hermano, yo le suplico en el nombre de Jesús a todas las hermanas de la iglesia, pero le suplico a toda la iglesia en condición de esposa de Jesucristo, que comience a ser fiel en todo. Hermano, mire, le quiero contar algo, porque esa es nuestra perspectiva, así es como vemos nosotros las cosas. En Cuba yo tenía una persona que gané para el Señor, un hijo, y este se fumaba 3 cajetillas de cigarro diaria, y como a los 6 meses le pregunto: ¿y cómo está el tema del vicio del cigarro? Y me dice: pastor, gracias a Dios solo me fumo 3 en el día. Agarro uno y me lo fumo por la mañana, agarro otro y me lo fumo por la tarde, y el último me lo fumo por la noche antes de acostarme a dormir. Gracias a Dios. Para él eso era extraordinario. Antes se fumaba 3 cajetillas, ahora se fuman 3 cigarros. Solo que no había quebrado el vicio. Y eso es lo que quiero dejar en su corazón. Quiero que me oiga. Mi Biblia dice en el libro de Proverbios: las zorras pequeñas son las que minan una viña. O sea, si usted quiere que su casa, su hogar y su familia sea prosperado y bendecido, usted no puede permitir que algo pequeño que no es de Dios venga y entre en su mente, en su corazón, en su vida, y mucho menos dentro de su casa y de su familia. Ahí comienza el principio del final. ¿Qué cosa es el principio del final? Abriste la puerta, ese es el principio del final. ¿El final cuál es? Destrucción. Ok, sígame aquí unos minutos más, rápido. Quiero que usted vea este versículo. Asimismo, las ancianas, le puse las viejas para que usted sepa que yo no lo digo por ofender. Está en el original griego. Ahí está. Las ancianas no está hablando de ancianos o ancianas de la iglesia, hablando del cargo de obispo. No, las ancianas. Eso de vieja se lo puse para bromear con usted, pero así aparece en el original griego. Dice la palabra de Dios: deben de ser como. ¿Cómo deben de ser? Hermano, mire mi Biblia. Si le cuesta mucho trabajo verla en la suya, véala en la mía. ¿Cómo es que deben de ser? Por favor, reverentes en su conducta. Y de nuevo, Pablo le vuelve a decir a la iglesia y a las mujeres: no deberían de ser unos diablos, no deben de ser calumniadoras. Ahora, después dice: no deben de ser esclavas de mucho vino, así lo tradujeron. Y pareciera ser que ella se puede echar un trago de vez en cuando, pero en el original griego no dice eso. Lo que dice es que ella no debe de ser esclava de muchas cosas, y dentro de ellas esclava del vino. Entonces, quiero, mujeres santas de Dios, que me escuchen unos minutos. La esclavitud de las muchas cosas. Marta, las muchas cosas te tienen afanadas. La esclavitud de las muchas cosas. Primero, ¿cuándo terminan tus responsabilidades con tus hijos? Nunca. Tú sigues siendo madre y tú sigues siendo padre. Tienes 70 años, él tiene 50. Ya él tiene hijo, por lo tanto tú tienes nietos. Los hijos ya tuvieron hijos, por lo tanto tú eres bisabuelo. O sea, la tarea no se acaba mientras que uno tiene que educar. Lo que yo no creo justo es que una abuela le tenga que cuidar el nieto a sus hijos. No lo creo. No es justo. Y tampoco es oportuno.
O sea, el hijo debe ser ministrado por sus padres. Cuando estoy hablando de ministrados, estoy hablando de todo. Los padres deben de hacer provisión para los hijos. Estoy hablando de educación, enseñanza, recreación, tiempos de calidad. O sea, las cosas buenas no se las deben de dar los abuelitos. Las cosas buenas se las deben de dar los padres a los hijos. Si un abuelito va a dar algo bueno, calladito, que junte 100,000, 250,000 dólares, y al final de sus días, cuando se muera, que tenga un testamento hecho que diga: para mi nieto fulano de tal. Porque la Biblia dice: bienaventurado el hombre que le deja herencia a los hijos de sus hijos. No le dice: bienaventurado el hombre que cría a los hijos de sus hijos. No dice: bienaventurado el hombre que saca a pasear a los hijos de sus hijos. No, lo único que dice es: bienaventurado el hombre que le deja herencia a los hijos de sus hijos. Ok, miremos unos minutos aquí más. Quiero que se detenga unos minutos. ¿Qué debería de ser ella? ¿Qué dice aquí? Bueno, la Biblia dice que enseñe lo bueno, pero no sé si usted va a entender el principio, porque en el original griego dice maestro de lo bueno. Para empezar, no estoy diciendo que usted tiene el ministerio de maestro. No. Lo que estoy diciendo es que un maestro tiene devoción. ¿Por qué cosa? Por enseñar. Un maestro, si él no enseña, no está bien. Se siente mal. Se desespera. Imagínese usted, tarea difícil, porque yo recuerdo que mis hijas, cuando entraron en la edad de la adolescencia, las dos en sus tiempos me dijeron estas frases: tú siempre mencionas la Biblia. Porque yo la iba a disciplinar. La Biblia dice. Yo quería enseñarlas, yo decía: la Biblia dice, la palabra de Dios dice. O sea, inclusive déjenme decirle algo: uno nunca debería de hablar como si fuera uno, sino que uno debería de recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Claro, para eso hay que leerla, para eso hay que escudriñarla, pero además de eso, para eso hay que vivirla. Porque si tú le dices a un hijo tuyo: la Biblia dice, y tú no vives lo que dice la Biblia, entonces seguro vas a tener problemas. Ahora, miremos unos minutos. ¿Maestra de qué cosa? De lo bueno. Ahora, para ser maestra de lo bueno, óigame despacito. Primero, nadie puede hacer lo bueno si no deja de hacer lo malo. Díganle a su hermano: por favor, ayúdame, bendígame, predíquele, sonríale. Nadie puede hacer lo bueno si no deja de hacer primero lo malo. Ok, sígame aquí unos minutillos más en ese versículo, porque todavía no se ha acabado la enseñanza. Para ser maestro de lo bueno, hay que empezar a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Fíjense cómo estoy hablando: amar lo que Dios ama. O sea, ¿quién puede enseñar? El que ama. ¿Quién puede ministrar? El que ama. Entonces la Biblia dice: maestra de lo bueno. Entonces, ¿qué debería de ser esa mujer? Una mujer que llegó a amar lo que Dios ama, pero llegó a aborrecer lo que Dios aborrece. No hay manera, hermano, no hay otra forma de constituirse en maestro de lo bueno. Lo dejo pensando, porque tenemos una tarea grande por delante. Créame que tenemos una tarea por delante, grande, seria. Tenemos que mirar en el espejo de la palabra de Dios, y necesitamos ser transformados, y necesitamos ser cambiados para entonces poder cambiar y ministrarle
no cambiar, ministrar a nuestra próxima generación. Nuestra próxima generación necesita un encuentro con Dios. Nuestra próxima generación necesita convertirse a Dios, volverse a Dios. Y yo bendigo al Señor por la primera, por la segunda y por la tercera generación que se congrega aquí en la iglesia. Pero siempre deberíamos de pensar que Samuel se congregaba en el templo y fíjese, no quiero que nadie se ofenda, solo piense esto. Samuel vivía en el templo al lado de un sacerdote. Y cuando usted lee 1 Samuel capítulo 3 versículo 7, la Biblia dice: ni Dios se le había revelado y tampoco se le había revelado la palabra. Así que una cosa es la revelación de Dios y otra la revelación de la palabra. Parece increíble que esté separada, ¿verdad? Pero soy de los que pienso que quienes llegan a tener revelación de Dios y no de palabra, en el camino se funden. ¿Por qué? Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, recibiste al Señor, vino la luz, pero delante hay tiniebla, delante hay tropiezos. Delante, hermano, hay cosas dificilísimas. Si no venimos a la palabra de Dios, pues será imposible. Recuérdense que los de la gran tribulación se dejan degollar. ¿Por qué cosa? Por el testimonio de ¿quién? De Dios, de Jesucristo y de su palabra. O sea, son dos cosas diferentes. Ok, primero Dios, aquí nadie va a la gran tribulación. Amén. Primera de Pedro 3:1. Síganme un momentito. Asimismo, vosotras las mujeres, y vuelvo a poner lo mismo, específicamente las esposas, deben de estar sujetas. Ahora, en el original griego, deben de estar sujetas, deben de estar encubiertas. O sea, deben de tener cobertura y deben de estar bajo cobertura de sus maridos. Entre paréntesis, quiero que me oiga. Yo no creo que la mujer fue diseñada solo para planchar, lavar los trastos. No. Yo encuentro en la Biblia mujeres que son no solo mujeres de Dios, sino que son hiper inteligentes. Bendito el nombre del Señor. Por ejemplo, yo creo que Esther era una mujer súper inteligente. Y evidentemente no solo inteligente, sino con sabiduría de Dios. Había un hombre, hermano, en autoridad, que había planificado, hermano, destruir a todo el pueblo de Dios, y ella fue quien desarmó ese plan. Le pidió a la gente que oraran con ella y ayunaran con ella 3 días, pero ella fue la que planificó el banquete. Solo recuérdelo. Inteligentísima. Había otra mujer que estaba llena del Espíritu de Dios, de gracia, de sabiduría, y dice la palabra del Señor que juzgaba a Israel. Estoy hablando de Débora. Había otra que era hiperinteligente, que se llama Jael, que huyendo Sísara, capitán de los ejércitos de Nabucodonosor, ella le dijo: ve, entra. Y le dio de la cuajada, hermano, y lo emborrachó con alimento. ¡Uah! Le clavó la estaca y le atravesó la cabeza de lado a lado. Usted registra, había mujer temerosa de Dios, María. Si no, el Espíritu Santo de Dios no se le hubiera aparecido como se le aparece. Mujer que Dios sabía que iba a aguantar todo lo que le venía encima. Porque, perdónenme, no es un chiste quedar embarazada y tener que empezar a soportar la difamación. No es un chiste. De hecho, la Biblia dice que su esposo la quiso dejar en secreto y no la dejó, hermano, porque él también era un hombre temeroso de Dios y Dios se le apareció y le habló. Pero piense por unos minutos que llegue su esposa y le diga: quedé embarazada del Espíritu Santo. No, serio, sin blasfemia.
Piense por unos minutos, se le digo a los varones. Ah, no, mamáita, perdóname, a mí eso Dios no me lo ha revelado todavía. La bendición es que ese era un hombre temeroso de Dios, y dice la Biblia que la iba a dejar sin difamarla, porque si se atrevía a abrir la boca, la mataban a pedrada. Si no, acuérdese de la mujer adúltera que le trajeron al Señor Jesús y le dijeron: la ley dice que hay que matarla. ¿Qué dices tú? Hermano, y no es que los hermanos del Señor, que también son los hijos de María, no creían que Jesús era Dios. Si no creían que Jesús era Dios, tampoco creían que el embarazo era una cobertura del Espíritu de Dios. Así que más de uno de ellos habrá dicho: mi madre se echó un tiro al aire, a saber con quién. Porque ellos no creían que era Dios. Si no creen que es Dios, entonces ¿qué creen? Que es un hombre igual que ellos. Y si es un hombre igual que ellos, entonces no es el resultado de que el Espíritu la cubrió, sino que es el resultado de una traición de María. ¿Cómo ellos pudieron sostener eso, hermano, hasta que Cristo murió, resucitó y ascendió? Terrible la impiedad. Me decía, sí, ahí fue que reconocieron. Pero puchica, 33 años. Bueno, que Dios tenga misericordia. Ok, dice la palabra de Dios: ellas deben de estar bajo cubierta. De nuevo quiero compartir algo con ustedes. Yo le pido a los hombres que sean el sacerdote que su casa necesita. Yo no creo que hay mujeres más espirituales que hombres. Eso es peligro descomunal. ¿Por qué? Porque es una ventana abierta a las ministraciones de espíritu jezabélico. Un hombre casado con una mujer de Dios debería de ser otro hombre de Dios, otro ministro. Se lo digo por experiencia, 30 años pastoreando, y en el camino he visto, hermano, cosas locas. Mujeres que son espirituales, y a otro loco que es más loco todavía se le ocurre mandarla de pastora con él al lado. Terrible, desastre. Así que yo lo que creo es que un hombre de Dios debe de ser primero ministro de su casa, y no para ponerle el pie encima. Mire, déjame explicarle esto, porque yo creo que esto es bien importante. Mi esposa tiene su ministerio, es un ministerio reconocido. Le quiero contar algo. Mi esposa salió al ministerio antes que yo. Cuando nosotros nos conocimos, una de las cosas que ella le dijo al supervisor de la obra es: casándome te entrego mis credenciales. ¿Y sabes qué hizo el supervisor de la obra para no perderla a ella? Le dijo a ella: dile a tu esposo que yo tengo 5 congregaciones, 5 templos que están vacíos, sin pastores. O sea, sí tenían congregación, pero no tenían pastores. Dile que él haga un recorrido, vea los 5 templos, y él, escucha, hermano, el lugar que mejor le convenga a él, que se quede ahí pastoreando, pero yo no te quiero perder a ti, porque mi esposa era un directivo a nivel nacional de educación cristiana de toda Cuba. Entonces él no quería perderla a ella. Esa es otra manipulación, porque la mujer que haya esposo, dice la palabra de Dios, haya su cabeza. Y la mujer, bendito el nombre del Señor, debe de estar bajo sujeción en ese punto. Ok, ¿sabes qué hizo mi esposa? Fue y le entregó la credencial. Aquí tienes, hermano, y fue duro. Para ella fue durísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque por los próximos 10 años fue a sentarse en una congregación donde los pastores de esa congregación no creían en su ministerio, mucho menos en el mío. Y usted dirá: ¿y por qué fueron y se sentaron ahí?
porque yo tenía una palabra de Dios y yo se lo dije a ella. Dios a mí me ha dicho que no me mueva de aquí. Ok, si Dios te dijo eso, yo me voy a quedar ahí contigo. Imagínese usted, hermano, ¿qué hubiera pasado si se casa conmigo y ella sigue siendo la misionera credenciada? Ella viajando y yo en la casa lavando, planchando, cocinando. Eso sería un desastre y sería una vergüenza. Y además de eso, ese es un orden cambiado. Eso no es un orden de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que yo no plancho, que yo no lavo. Pregúntele a ella. Lo hacíamos los dos juntos y todavía lo seguimos haciendo, porque nos casamos para ser los dos una sola carne. No invertimos los papeles, no cambiamos la autoridad, nos ayudamos mutuamente. Porque si ella me ayuda a mí en el ministerio, ¿por qué no la puedo ayudar a ella en algunas cosas de la casa? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, sigo siendo tan macho, tan hombre y tan varón como siempre. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que hay un orden que Dios estableció. Y el orden que Dios estableció es que la mujer esté bajo cobertura, no pisoteada. Pero yo sí quiero dejar claro algo: si la mujer no es pie, tampoco es cabeza. Dios la sacó de su costado, como sacó a la iglesia también de su costado, porque ese es el diseño de Dios. Tampoco la iglesia es la pata para que la pisotee. No, pero tampoco es la cabeza. Entonces, miremos unos minutos, dice la Biblia, de modo que si alguno de ellos, mira, hermano, me impresionó esto, porque yo quiero que usted vea el valor que Dios le da a una mujer santa que se sujeta a su esposo. Dice la Biblia, de modo que si alguno de ellos, no dice aquí que si alguno es inconverso, porque si tú te casas con un inconverso, con un hijo del diablo, pronto vas a tener problema con tu suegro. Entonces aquí lo que dice es: si tu esposo en un punto de su vida desobedece, algo va a pasar. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ellos van a ser ganados sin palabras. ¿Pero ganados a qué? A la obediencia, sin palabras. Entonces, es impresionante, porque la Biblia menciona a la mujer que es como una gotera. Usted sabe que eso los alemanes se lo inventaron para torturar a la gente. Los sentaban amarrados y le dejaban una gotera en la cabeza. A los 3 días estaban dando grito. Eso se lo inventaron los alemanes. No, hermano, está en la palabra. La mujer rencillosa es como una gotera sobre la cabeza. Pin, 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 y dale. Aquí no, porque todas son tan santas, gracias a Dios, que deberían de estar en el cielo. Pero le comento, solo para las que se van a casar, bendito Dios. Ok, mire lo que dice aquí. Una manera santa, una conducta santa de las mujeres puede cambiar el parecer de su esposo. Ese es el diseño de Dios, hermano. Es el diseño de Dios. Nosotros necesitamos creerle a esta palabra y necesitamos ponerla en práctica. No, es que él no me escucha. No, es que no me oye. Escúcheme un momentito, por favor. El principio es este. Yo reto a toda mujer aquí en este lugar y reto a la iglesia a hacer lo que dice la Biblia, a ver si Dios no nos va a bendecir y no nos va a prosperar, porque Dios no es mentiroso para mentir, hermano, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dice en su palabra, eso es. Pero le explico qué es lo que pasa. El matrimonio para muchos es una lucha de poder. A ver, ¿quién gana y quién se sale con la suya? Partido perdido. El matrimonio no es una lucha de poder y de autoridad, a ver quién se sale con la suya. No. Para empezar, el hombre debería de ser lo que es Cristo.
para la iglesia. Cristo jamás y nunca ha avergonzado a la iglesia. Cristo jamás y nunca ha pateado a la iglesia. Cristo jamás y nunca ha ofendido a la iglesia. Cristo jamás y nunca le ha dicho a la iglesia prostituta. No. Cristo lo que ha hecho es bendecirnos, bendecir y hablar bien de nosotros. Y parece, hermano, increíble, pero cuando Dios habla de nosotros somos tan sinvergüenza, y Él sigue hablando bien, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios habla de nosotros, llama las cosas por su nombre, aun cuando no son, porque Dios sabe que el poder de su palabra nos impulsa a nosotros para llegar a lo que Él dice que nosotros somos. Y perdonen la jerigonza, si usted habla en inglés lo lamento, yo hablo en español y lo hablo muy bien. Lo que le estoy diciendo es: jamás y nunca Dios mira presente, Dios mira futuro. Y el futuro suyo es un futuro de bendición, de prosperidad. Es un futuro, bendito el nombre del Señor, donde la gracia de Dios se va a estar manifestando constantemente. Entonces, ¿por qué estar llamando las cosas al presente con un nombre que no es lo que Dios diseñó? No es lo que Dios espera de nosotros. Ok, rápido, mire este versículo. Las mujeres estén sometidas bajo la cubierta, dice la Biblia. Ahora déjenme explicar esto de la sujeción, del sometimiento. En esto hay asignaciones. Eso es lo que dice el original griego. En esto hay disposiciones. En esto hay cosas que se establecen. Significa también poner orden. Quiero que me oigan las mujeres. Cuando las mujeres se casan, no se casan con su papá, se casan con un hombre. Te guste o no te guste, es así. Está bien que tu padre sea un modelo, pero si tú a tu esposo, no porque mi papá, no porque a mí me lo dicen 3 veces y le digo: vete y cásate con él. 3 nada más me dice. La tercera le digo: ¿por qué no te casaste con él? Cásate con él. Yo digo, hay cosas en el matrimonio con las que hay que tener mucho cuidado. Igual incluso si eres una hija que tu padre te abandonó y entonces le caes a tu marido encima como si fuera tu padre que te dejó y te abandonó. Factura. Y el hombre se pone hasta aquí, que ya no da más. Ok, solo piense unos minutos en la bendición que representa que un hombre esté casado y que una mujer esté casada. Dios bendice tu vida con el matrimonio. Y a los solteros les digo: Dios los va a bendecir con su matrimonio. Ese es el diseño de Dios, bendición. Ok, miremos unos minutos. En toda familia, hermano, tiene que haber roles, papeles, asignaciones. Mire, hermano, casa que no tiene orden es campo de tiniebla. ¿Qué hizo Dios? Puso orden. ¿Sí o no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Bueno. ¿Cómo se destruyó? No vamos a entrar en explicaciones ahora, pero lo que sí dice la palabra de Dios es que Dios quiso reordenar lo que se dañó. Entonces alguien tiene que llegar y decir: hay que hacer esto. Y al frente no puede haber gente diciendo: pues hazlo tú. Al frente lo que tiene que haber gente diciendo: hagámoslo. Hagámoslo. Le explico por qué. Porque cuando Dios quiso poner orden, ¿sabe qué dijo Dios? Hagámoslo. Habló en plural y se incluyó Él. Es muy difícil entender eso, hermano. Fíjese que no es difícil, pero sí es difícil ponerlo en práctica. Porque ¿sabe qué cosa es lo que sucede casi siempre? Que cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo. Pero eso es porque el corazón no anda bien. Ok, bien, seguimos aquí. Ok, seguimos aquí. Próximo versículo.
Bueno, sería importante que usted leyera: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Antes de pasar al próximo versículo, porque 5:22, 5:24, lo que quiere decir ese versículo para los que están tomando nota es: si ella es iglesia de Jesucristo, no solo se va a sujetar a Cristo, sino que también se va a sujetar a su marido. Yo solo quiero que usted lea el versículo. Leemos aquí: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Otras Biblias traducen: ¿cómo lo hacen con su Señor? Ok, ¿qué dice el 5:22? La iglesia que se sujeta a Jesucristo, la iglesia que es iglesia de Jesucristo, la mujer que es iglesia, que forma parte de la iglesia de Jesucristo y de rapto, es una mujer que se sujeta. ¿A quién? A su marido. Así que cuando hay una mujer que no se sujeta a su marido, se tiene que convertir. No es iglesia de Jesucristo. Hermano, así tan categóricamente es lo que dice la palabra de Dios. Arranquemos la hoja y botémosla. Si no, digo usted de su Biblia, yo de la mía no la voy a arrancar, pero sí, porque yo no me quiero quedar sin versículo. Usted sabe, de tanto arrancar y botar, nos podemos quedar sin Biblia. Ok, eso es lo que dice ese versículo. Mujeres, rétense a sí mismas de esta manera: soy iglesia de Jesucristo. Si yo me sujeto a Cristo, me puedo sujetar a mi esposo. Ay, hermano, pero usted no sabe qué clase de tipo es. De nuevo, otra vez, Abigail sabía el marido que tenía. Hermano, perdóneme, yo no le escogí el marido a Abigail, y tampoco se lo escogí a usted. Entonces, pues lo que dice la palabra del Señor es esto: la mujer, hermano, la mujer permanecía al lado de él y no era capaz de hablar mal de él con nadie. Inclusive cuando le habla a David, le dice: perdóname. Porque fíjese que generalmente cuando está la rivalidad, la tensión, el odio, a ver quién se sale con la suya. Bueno, aquel dijo: la mujer que me diste. ¿Sí se acuerda? O sea que el tipo es tan sinvergüenza que termina culpando a Dios. Y le dice: la mujer que me diste, eso fue lo que tú me diste. Bueno, esa fue la que me embarcó a mí, me metió en esta cosa y me dio la... Ok, bien, ¿qué dijo aquella mujer con respecto a su marido? Perdónanos, hemos pecado, ten misericordia de nosotros. O sea que ella no se atrevió a decir: fue el necio de mi marido. No, lo que dijo fue: perdónenos. Yo siento que con esa expresión, aunque él era un necio, ella era una sola carne con él. Él con ella no, pero ella con él sí. Salió a interceder por la vida de él y se la salvó, porque David no lo mató. Quien lo mató fue Dios 10 días después, por todas las blasfemias que dijo. Pero bueno, sigamos aquí. Dice la Biblia: así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres lo deben de estar en todo a sus maridos. De nuevo aparece el todo. Fíjese que a veces me he preguntado: ¿por qué fue que Sara le aceptó a su marido el mentir? No lo justifico, pero bien clarito este versículo. Digo, ¿por qué Zafira le aceptó a Ananías ir y meterle una mentira a los apóstoles? Pero entonces me hago la pregunta, y se la hago a usted:
¿Hasta dónde debe de ser la sujeción? ¿Hasta el punto de morir o de defraudar a Dios? Yo creo que la sujeción de una mujer llega al límite donde su sujeción no deshonre a Dios, porque su marido no está primero que Dios. Digo yo. Amén. Aquí me ayudó la pastora con un versículo, pero como estamos tratando, le voy a decir el versículo que mencionó la pastora. La Biblia dice que es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, pero como estoy en un punto de matrimonio, digo yo. Ok, miremos unos minutos más este versículo. Primera de Pedro 3:2. Regresamos a Primera de Pedro. Déjeme virar aquí un minuto. El 3:1. Vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y entonces, próximo versículo. La conducta de sus mujeres, ¿cuál es? Observar. Tarea de mujer, observar, impresionar su conducta. Su conducta, necesitas revisarte. Inspección. Debes de ser una mujer inocente, limpia. Estoy hablando de espíritu, de alma, pero también de cuerpo. La limpieza física es muy importante para mantener una relación matrimonial. Dice la palabra de Dios, y debe de ser respetuosa, debe de ser puesta en un temor. Pero aquí el temor es reverencial, temor a Dios. Y siempre termino diciendo lo mismo: si usted teme a Dios y usted se guarda para Dios y vive para Dios, usted se va a guardar para su familia, para el ministerio y para todo lo que Dios lo llamó. El tema es cuando usted trata primero de agradar de forma humana. 1 Pedro 3:3, que vuestro adorno no sea externo, afuera, hacia afuera, desde afuera, que vuestro adorno no sea externo. La palabra de Dios aquí no está negando que la mujer se arregle. O sea, la mujer debe de arreglarse. La mujer debe de arreglarse y debe de hacerlo para su esposo. Yo necesito aclarar esto. Primera de Corintios capítulo 7. No, yo me arreglo por causa de mi autoestima. Si te arregla por causa de autoestima, te voy a decir algo: tienes un ego y tienes un yo, pero grueso. La Biblia lo que dice es: el hombre casado tiene cuidado de su esposa. La mujer casada tiene cuidado de su esposo. Cambian las motivaciones. O sea, el hombre debe de arreglarse para su esposa, y su esposa se debe de arreglar para su esposo. Le quiero comentar algo que hace mi esposa. Hace 30 años. A mí todavía me cae de vez en cuando como una patada en el estómago. Yo le soy sincero y ella lo sabe. Ella espera que yo me arregle para vestirse del mismo color con el que yo estoy vestido. Le digo: mujer, pero ponte lo que tú quieras. No, es que yo quiero ir arreglada, quiero agradarte. Pues chica, pero tú no ves qué hora es, ay, qué hice. No, ponte qué camisa es, qué color es el que va a usar hoy. Y tú la ves que siempre ella está tratando de combinar algo conmigo. Para vergüenza mía, yo nunca he pensado en eso.
Pero fíjense que la palabra del Señor dice que el soltero tiene cuidado de agradar a Dios. La soltera tiene cuidado de agradar a Dios. 1 Corintios capítulo 7. Ahora, los casados deberíamos de tener el cuidado de agradar a nuestras esposas, las esposas agradar a sus esposos. Lo dejo ahí, no quiero meterme en mucho rollo con usted porque de repente se enoja conmigo, pero hay algunas cositas más que se pudiera mencionar, solo le estoy pasando por arriba. Entonces, el ornato interior, el adorno interior, dice la Biblia que debe ser incorruptible. Yo entiendo por la palabra que una de las cosas que hace Dios es lavarnos con su palabra. Entonces Dios nos lava con su palabra, es lo que hace Cristo con la iglesia. Una de las cosas que hace el esposo es ministrarle a la mujer con la palabra. Ahora, ella necesita ser ministrada. Y dice la palabra del Señor que el adorno de la mujer, el interno, es el incorruptible. O sea, en una mujer no debe de haber depravaciones. En una mujer no deben de haber corrupciones, ni extravíos, ni vicios. Me quiero quedar unos minutos aquí. Yo creo que esto es importante que yo lo mencione. Conozco el hecho de una muchacha que tuvo una vida un poquito ligera en el mundo, y llega a la iglesia, acepta a Jesús, se convierte, empieza a servir a Dios y termina casado con un hombre de la congregación. El problema más serio fue cuando ella le empezó a pedir a él que le hiciera a ella ciertas cosas para ella sentirse bien dentro del sexo. Y ahí fue donde las cosas se pusieron candentes de verdad. Porque él empezó a descubrir cosas que no esperaba de su esposa. Entonces yo quiero detenerme aquí unos momentitos para poner balance. ¿Usted cree que Cristo me perdonó a mí? Pregunto, ¿cree que el Señor me perdonó a mí? Sí. ¿Y usted cree que Dios lo perdonó a usted? Amén. Por eso la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él borre todo vestigio de corrupción. Por eso el apóstol Pablo enseña que nosotros deberíamos de ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Un hombre que ha tenido calle no debería de tratar irrespetuosamente a su esposa, más si sabe que es una mujer que se guardó para él. Y una mujer no debería de tratar irrespetuosamente a su marido, más si sabe que ese muchacho vivió toda su vida, se crió, nació, se crió y se desarrolló dentro de una casa que se llama iglesia, templo. Entonces, una de las cosas que yo quiero dejar en su corazón es esta: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como hijo de Dios hay que botar un montonazo de inmundicia si nosotros no queremos, hermano, manchar el matrimonio, dañar el matrimonio y hacer del matrimonio el corral de los cerdos. Lo dejo ahí porque la Biblia dice sea el matrimonio sin mancha. Ok. Mire lo que dice la palabra. Cuando el adorno es incorruptible, el espíritu, ¿cómo es? Un espíritu, ¿cómo? Tierno y sereno.
Yo me asusté cuando yo llegué a este país y empecé a ver que había hombres que habían ido a la estación de policía a acusar a las mujeres porque las mujeres lo habían golpeado. Y decía, no, eso no es posible. Que sí. Y la mujer era la quien tenía orden de, ¿cómo le llama eso? De restricción, alejamiento. No te puedes acercar a 500 yardas de él o 500 pies de él. La mujer golpeadora. De verdad dije, ¿cómo es posible? Entre paréntesis, espero aquí que tampoco hayan hombres que golpeen a sus mujeres. Yo le voy a decir algo, hermano. Debería de secársele la mano al hombre que les da a una mujer. Secársele. Y lo peor de todo es que hay mujeres que piensan que eso es normal. Le voy a decir algo a todos los hermanos varones y a todas las mujeres. El abuso no es solo físico. El abuso puede ser sexual. El abuso puede ser verbal. O sea, una persona que y tú estás esperando que se calle y dale, y dale, y dale. Y eso es abuso. Eso es abuso, hermano. Y déjeme decirle, tanto a los hombres como a las mujeres, los abusadores verbales o las abusadoras verbales un día agreden. Porque ya cuando ve que el abuso no le da y quieren causar daño, golpe. Entonces, primero Dios que aquí no haya nadie metido en eso. Pero le voy a decir algo. Si algún día su marido se atreve a levantarle la mano, lo primero que hay que hacer no es pedir consejería pastoral, es llamar el 911. ¿Sí me está oyendo? 911. Hermano, ¿qué usted está diciendo? 911. Quien golpea una vez, vuelve a golpear otra vez. Y vuelve a golpear otra vez. Y así son los golpeadores y los abusadores. Golpean una vez y luego se tiran de rodillas, lloran, gritan, te pido perdón, no te lo hago más. Y vuelve de nuevo otra vez, sea hombre o sea mujer. Ok, usted dirá, eso desde el púlpito, hermano, no se dice. Mire, yo le voy a decir algo. Quien aguanta una agresión, luego aguanta otra. La agresión va escalando y esos son los hechos que usted ve, donde la gente termina muerta, degollada, 4 tiros. Un tipo desquiciado viene y mata a su esposa y mata a todos sus hijos y se acabó. ¡Pum! Y se mató él. Debería de haberse matado él y no matar a su mujer y a sus hijitos, sino dejarlos vivir. Pero él va y porque está tan endemoniado y es tan sinvergüenza que va, mata a su mujer, sus 3 niños y luego ¡pah! Se mete el disparo ahí. Imagínese usted, endemoniado, que la cabeza ya no le da más. Pero yo no creo, hermano, que un hijo de Dios debe de ser violento. Una hija de Dios no puede ser violento. No, hermano, es que yo tengo carácter y mis genes, me corre sangre por las venas y saliva por la garganta. Pues claro que sí, hermano, eso es lo que te corre. Orina por la uretra y puedo empezar a hablar de fluidos, todos los que tú quieras, porque el cuerpo está diseñado para eso. Pero dice la palabra del Señor que tiene que haber, ¿qué cosa? Un espíritu como tierno y sereno. ¿Cómo es ese espíritu de tierno y sereno que dice la Biblia que es precioso delante de los ojos de Dios? Entonces lo otro no es precioso. Ok, ya voy a terminar. Así también se adornaron las mujeres santas en otro tiempo. ¿Con qué se adornaron?
con un espíritu tierno y sereno. Así se adornaron las mujeres santas. ¿Y qué así dice la palabra del Señor? Se adornaron así porque esperaban en Dios. Ellas esperaban en Dios. Ok. 13, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras, entre paréntesis, hermano, no salga de aquí diciéndole a su mujer: a partir de hoy me tienes que decir Señor, porque uno solo es tu Señor. Ok. Aunque en el orden privado de la casa y de la familia es mami, papi, aquí de lo que se trata es de lo que esencialmente un hombre necesita. ¿Qué cosa es lo que un hombre esencialmente necesita? Es respeto de su mujer. Respeto. Ok. Termino con este versículo. En todo caso, cada uno de vosotros ame con amor agapao también a su mujer. Y dice la Biblia, como a sí mismo. Y cuando yo leía este versículo, le puse al lado: esto no sucede hasta que los dos no son una sola carne. Y que la mujer en específico respete ¿a quién? ¿A quién tienes que respetar? A su marido, a su esposo. Cuando ya iba a terminar el tema, entonces me acordé de este versículo y se lo quiero dejar a las hermanas, porque esta es doctrina apostólica del apóstol de la iglesia que se llama Jesucristo. No puedo decir otra cosa para cerrar este tema. El Señor Jesús le dijo a la iglesia: ¿acordado de quién? No tenía nombre y apellido, al menos no aparece en la Biblia, pero hubo algo que ella hizo que dejó una marca en la historia. Fíjense que cuando hablan de Lota, lo primero que se le viene a la gente a la cabeza es la que se volvió estatua de sal. Hermano, yo digo, qué dureza de corazón tan grande, que Dios envía ángeles para sacar a toda una familia y todavía ella está con la cabeza volteada mirando hacia atrás. El mensaje que quiero dejarle a todas las hermanas es: usted no mire pasado, mire futuro. Su pasado puede haber sido cruento. Por favor, no se ponga a cantar lo que canta el sinvergüenza aquel que dice: llevo la camisa negra porque tengo el alma negra, me han hecho sufrir tanto, y entonces empieza a cantar estupideces. En Cristo, nueva criatura. Mujer que mira hacia atrás se vuelve una maldición. Mujer que constantemente está mirando su pasado se vuelve una maldición. Iglesia que mira hacia atrás es una iglesia que no camina y no va en busca de su salvación, de su restauración, de la provisión que Dios tiene para ella. Dios nos sacó a nosotros. Amén. Y quiero darle gracias al Señor, porque también sé que a muchos de ustedes como mujeres que esperaron en el Señor las ha bendecido. Tenemos una tarea por delante. Amén. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y miremos en estos puntitos que son aparentemente bien sencillos, pero más que nada necesitamos que Dios ponga paz en nuestras casas y en nuestros hogares. Esa es responsabilidad de todos. Las mujeres necesitan tener un espíritu tierno, un espíritu apacible. Dijo alguien: no, es que yo soy bien enojosa. Eso no existe en ningún lado, pero ella quería explicar. No, yo le iba a decir, no, Hinojosa es un apellido de México, pero no. Póngase de pie, vamos a orar.
Hubiera igualmente podido hablar un poquito a la iglesia, ¿verdad? La iglesia que es murmuradora y es calumniadora se comporta como un diablo también. Pero el tema es familiar y tiene que ver más que nada con las mujeres casadas, solteras, pero también tiene que ver con nosotros como iglesia. Que Dios, hermano, vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Señor que Dios ponga paz en nosotros, ponga un espíritu noble. Si se acuerda que cuando David pecó, le dijo al Señor en el Salmo 51: espíritu noble me sustente, Señor. El pecado hace que se pierda la nobleza. Por eso el hombre en su naturaleza pecaminosa no puede ser noble. Yo te suplico, hijo, hija, por favor, que tú le digas al Señor: Señor, que mi casa caiga rendida, Señor, bajo esta unción, Señor, de tu espíritu. Señor, te estoy suplicando que tú bendigas esta casa. El bien, Señor, que tú has hablado acerca de nosotros tenga, Dios mío, fiel cumplimiento. Yo levanto mis manos en señal de rendición. Señor, ahí está la mujer que es un modelo. Estoy pidiendo que tú guardes, Señor, a nuestras esposas, a nuestras hijas, Señor, de la calumnia, de la murmuración, Señor, oh Dios. Y también te pido que tú nos guardes a nosotros como iglesia. Señor, que el adorno, así como lo describe la Biblia, si van a haber adornos externos, que también los haya internos, Señor. Necesitamos un milagro, Señor, de tu espíritu en nosotros. Ramajar la baseira la banda. Ramajar la basai. Señor, que cada mujer viviendo, Señor, su vida para ti sea un modelo, así como lo describe tu palabra. Mujer que se sujeta, lo hace porque ya se ha sujetado a Jesucristo. Señor, que este velo que reposa, Señor, sobre la cabeza y el rostro de cada una de tus hijas, Señor, sea el testimonio público de lo que, Señor, tú eres para ellas. Sombra, cobertura. Que este velo, Señor, que ellas usan sobre su cabeza, Señor, sea también el testimonio público de que ellas están bajo la cobertura de padres y también, Señor, de sus esposos. Te ruego, Señor, oh Dios, que las virtudes, Señor, oh Dios, que tú dices que tiene tu iglesia, Señor, oh Dios, se desaten en la vida de cada una de estas mujeres y ellas sean un testimonio, Señor, de bendición, de restauración, de levantamiento, de sanidad. Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, regálanos generaciones, Señor, oh Dios, de hijos dentro de familias sanas, Señor, oh Dios, de familias, Señor, restauradas, dentro de vidas hechas nuevas, Señor, oh Dios. Yo te pido, Padre, que nuestro pasado no sea un problema, Dios mío, sino que con fe podamos mirar, Dios mío, hacia el futuro, podamos escuchar lo que tú dices acerca de nosotros. Por la fe, Señor, recibirlo y anhelarlo, Señor, con la esperanza de que nos estamos acercando, Señor, oh Dios, al monte de Sión, a la Jerusalén celestial y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que eso es lo que tú vas a hacer con mi vida y con la vida de cada uno de tus hijos. Perfeccionarnos, Señor, oh Dios. Eso es lo que tú estás haciendo. Comenzaste una obra y la estás perfeccionando, Señor, hasta el día de Jesucristo. Echa fuera toda incredulidad,
Echa fuera, Señor, todo enojo. Echa fuera, Señor, toda amargura. En el nombre de Jesús, hermano, ayúdeme a clamar unos minuticos de espíritu de no perdón. Dígale al Señor: yo no quiero ser ministrado, Señor, oh Dios. Marido, amen a sus mujeres con amor ágape, con el amor con que Cristo ama a la iglesia. Bendito el nombre del Señor. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, oh Dios, todo espíritu de la distorsión. En el nombre de Jesús estoy reprendiendo, Señor, todo espíritu jezabélico, Señor, que busca, Señor, oh Dios, hijos beliales. Te suplico, Señor, que las mujeres de esta casa entiendan cuál es el espíritu que se mueve detrás de la calumnia, Señor. Te pido, Señor, que tú te reveles, Dios mío, y le muestre a las mujeres de esta casa el espíritu que se mueve, Señor, oh Dios, detrás, Señor, oh Dios, de la acusación. En el nombre de Jesús, y Rama, Andanamasayra Labai, y Ramajaira la basanda. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, todo lo que no proviene de ti. Declaro, Señor, que las mujeres de esta casa reciben un espíritu tierno y apacible. Señor, ten misericordia. Te estoy pidiendo, Señor, que las esposas guarden su boca, Señor, de acusar a sus esposos. Entendiendo, Dios mío, que este tipo de ministración buscará hijos de Belial, hijos, Señor, oh Dios, de la iniquidad. Y nosotros no fuimos diseñados más que para levantar hijos para ti. Mis hijas son herencia de Jehová en el nombre de Jesús. Yo bendigo a Areli, yo bendigo a Kelly en el nombre de Jesús. Mis hijos espirituales son herencia de Jehová. En el nombre de Jesús estoy cancelando todo espíritu de acusación, de amargura, de maldición. En el nombre de Jesús estoy rogando: entre en nuestros hogares y tú sanes y tú restaures. Oh Jehová Dios, te suplico que esta iglesia sepa que hay ángeles que nos están sacando, Señor, y están corriendo, Dios mío, para traer liberaciones extraordinarias, Señor, oh Dios. No permita que nuestro corazón se desvíe, Señor, por otro lado, otro pensamiento, otra administración. Guarda, Señor, esta casa en el poderoso nombre de Jesús. Guarda estas familias en el poderoso nombre de Jesús. Llévanos, Señor, de regreso en el poderoso nombre de Jesús, librándonos de accidente, incidente y todo mal. Gracias, Padre.